Gracias a Katy, yo hago mucho más dinero. ¿Por qué? Porque ella es femenino y yo soy masculino. ¿Qué consejo le darías a una mujer que espera el 50%? Que busque su 50%, pero dentro de sí mismo. Porque si te apegaste a eso, dejaste de crecer. Y entonces es importante evolucionar el pensamiento. 3 tips para que un hombre se haga hombre en una relación. Número 1, dejar de ser una niña. El segundo tip, que haga dinero. El tercer tip es que ponga a Dios primero. ¿Dios sufriría? Claro. Entonces, entregale tu vida a Dios y empezá a actuar a través de esa grandeza, porque eso va a hacer que vivas una vida de grandeza en el sexo. Es fundamental. Bienvenidos, mi gente, nuestra gente, al podcast número 5 de Parejas Visionarias, que va a tratar, ni más ni menos, de cómo pasar de esto a que puedas inmediatamente cambiar tu actitud y construir la vida de tus sueños, la relación de tus sueños y sobre todo vivir en amor, porque de eso se trata. Hoy es sorpresa. Aunque hagas esto, podés venir a esto. Aunque estés ahí, podés estar triste. Entonces la vida tiene muchos matices, pero al fin de cuentas todo se trata de con qué actitud elegimos vivir la vida, cómo nosotros queremos verla y recordar que nada es eterno. Porque desde el ego, literalmente, lo permanente, ¿saben qué es? El cambio. Por lo tanto, recordar eso te permite que si ahora la estás pasando mal, que si ahora estás conectando con este podcast porque justo te peleaste con tu pareja, porque puede pasar, ¿no? Nosotros pensamos siempre, nada, del otro lado nos están mirando dos parejitas contentas, ¿no? Pero puede estar ahí un individuo, una de las dos partes que componen ese par, que justo se siente desilusionado, desilusionada, que está en ese estado bajo de energía, que hay millones de estados, ¿no? Puedes estar con cansancio corporal, con cansancio mental, puedes estar triste, enojado, al final, bajo de energía. Por quién sabe qué razón, que el ego se va a inventar en algún momento, pero al fin de cuentas no deja de ser ego. No deja de ser que es un estado donde no estás confiando en Dios 100%, entra un poquito de duda y entonces el diablo empieza a instaurar pensamientos en tu mente que vos estás haciéndole caso, literalmente. Por lo tanto, este es un podcast que nace de esa misma experiencia. Venía durmiéndome en el Uber y me di cuenta que al llegar y no tener tiempo ni para dormir porque ya estábamos llegando, yo iba a elegir eso. Era una elección que iba a hacer de descansar porque me había comido el cuento que estaba cansado. Así como cuando arrancás con tos, sin querer, te acabas enfermando al rato porque elegiste pensar que eso te iba a enfermar. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a tocar esos puntos donde a veces la relación no ha estado al 100%, donde, o sea, ni siquiera ella me ha podido acompañar a mí, ni yo a ella. Y aún así, seguimos acá y seguimos entregados al proceso. Bienvenida, amor, a Parejas Visionarias. Gracias. Quedé sorprendida con tu entrada en acción. Me encantó. Siempre me sorprendes. Y bueno, vamos a intentar de que esto que estamos experimentando ahora, porque también, o sea, yo le decía que hoy me había levantado como un poco enojada y no sabía por qué, porque no había descansado mal. Tenía como una sensación, hay una turbulencia, que por lo general cuando se dan estas sensaciones en nosotros es que hay un cambio emergiendo, hay algo que está dejando de ser para que otro sea. Pero en fin, muchas veces nos dejamos como atrapar por la mente que enjuicia eso, ¿no? No está bien que estés así, mira que hoy tenés podcast, no podés permitirte descansar o seguir profundizando en eso, más vale tratar de hacerlo a un lado y enfocarte en lo otro, y eso mismo hace justamente que nos saturemos más, porque cuanto más resistimos a algo, más se potencia, porque literalmente es dirigirle la atención, aunque creamos que no, y ahí está la gran confusión. Entonces, hicimos unas preguntitas en el trayecto para acá, porque teníamos 2 podcasts que íbamos a plantearles, pero no estábamos vibrando con eso. Entonces, también parte de la propuesta de hoy es fluir con lo que se ve. Yo no conozco las preguntas de Seba no conoce las mías, pero tratamos de enfocar la atención en
¿Cómo hacemos con estos momentos así que estamos un poco desbalanceados? Sí, pero quiero que... Está brutal lo que está diciendo porque quien lo sepa ver, ¿no? El que tenga oídos va a escuchar. Somos aprendices. Somos aprendices de la vida que planean cosas, pero que le pasan cosas y a través de eso que les pasa, van improvisando también, porque eso se trata. Y lo digo porque justo en las relaciones hay muchos planes. O sea, en las relaciones o planeas casarte o hijos o la casa o planeas irte de vacaciones o planeas una cita. ¿Me explico? Está llena de planes. Porque está brutal, querés compartir con el otro. Ahora, cuanto más te acercás a Dios, más diablo va a aparecer. Cuanto más te acercás a la energía positiva, más vas a ver la contraparte negativa. Entonces, dense chance, para mí es importante decirles, de entender lo que nosotros les estamos diciendo y predicando con el ejemplo acá. O sea, teníamos 2 podcasts planeados, con preguntas hechas, pero nos miramos mientras veníamos y era, no nos vibra, no, vamos a hacer eso. Y eso es lo más poderoso, que por más que los planes estén hechos, es mucho más importante elevar su frecuencia vibratoria y ahí decidir de si hacerlo o no. En esta situación en particular, yo con solo cambiar mi vibra y literal entender que el cuerpo sigue a mi mente, puedo estar acá presente con toda la energía para poder hacer tremendo podcast y que lo disfrutemos, ¿no? Ujú. Pero puede haber otras situaciones que no sea igual, donde realmente voy a querer cerrar los ojos y relajarme. Lo cual está bien también, ¿no? Porque a mí no me gusta ese típico mensaje de que siempre tenés que hacer, 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 hacer. No. Haces en consecuencia de tus pensamientos elevados, por lo tanto tus acciones son elevadas. Que yo esté cansado significa justamente que tuve pensamientos bajos, tomé acciones bajas y que me llevaron a estar bajo. Ahora hay que reconfigurar de raíz. No es como, solo hago acciones elevadas. No. O sea, voy a la fuente que gesta la acción y en consecuencia empiezo a accionar y luego empiezo a tener más energía, que ese es el resultado. Exacto. Y algo aquí re importante de esta partición de que cuando vamos aumentando como nuestro compromiso con Dios, nuestro contacto y así, también se genera como esta otra contraparte, que a mí no me gusta mucho llamarle diablo, sino más bien el ego. El ego va a intentar también inmiscuirse en eso. Pero vamos a hablar mejor de energía femenina y energía masculina, quizás, porque me gusta decirle que son las 2 caras de Dios, ¿no? Diablo, ego, es parte de la experiencia. Entonces, hay Dios en eso también. No es que sea algo que tenemos que deshacernos, como a veces nos han hecho creer, y de nuevo, que eso lleva a que rechacemos y por ende que sigamos manteniendo energía ahí. No, la idea es integrarlo, es saber qué son las reglas del juego y llegar a un nivel de neutralidad en lo que esto es bueno y lo que esto es malo. Y está, son clasificaciones. ¿El frío es malo? ¿El caliente es malo? No, frío, caliente. Son opuestos dentro de lo que es esta experiencia, pero al integrarlo se vuelven uno. Exactamente. O sea, la integración es como la panacea para vivir en paz. Darte cuenta de que, a ver, hay tendencias, porque es parte del sistema, ¿no? O sea, va a haber tendencias todo el tiempo porque todo cambia, pero al final de cuentas, de forma consciente, se trata de que integremos cada vez más, que integremos que el otro no está al 100, que nosotros tal vez no estamos al 100 en cuanto a energía literal. Entonces, o se pueden dar su espacio, o simplemente elevan su vibra, que también es muy sencillo hacerlo, ¿no? O sea, si haces cosas que te gustan, tarde o temprano elevas tu vibra. Que ahí hay muchos matices igual. La gente dice, a mí me gusta comer postre y entonces me reviento la panza postre y después te sentís mal. No. Hacer cosas que te gustan y que te elevan el ser, ¿no? Como meditar, hacer deporte, no sé, cualquier tipo de deporte. ¿Qué más? La gratitud, tener sexo. Claro, y todo eso que estás diciendo es fundamental, pero desde el lado activo de la vida. Entonces también, de nuevo, es el polo. Hay un lado pasivo en esta configuración y un lado activo. Y cada uno puede elegir de dónde vivirlo, pero también cada uno puede elegir desde qué nivel de conciencia vivirlo. Porque podemos vivir el estado pasivo de la vida desde un nivel de conciencia de neutralidad
que no va a ser lo mismo de un nivel de conciencia de victimismo. Entonces voy a dejar que cualquiera me lleve para acá o para allá y todo el tiempo esperando que otra persona venga a hacer algo porque yo no me voy a mover por mi cuenta. Ahora, también podemos estar desde el lado activo de la vida, pero desde el guerrero, desde tengo que hacerlo a huevo, como al principio de nuestra etapa con Vi. Lo hacíamos, pero no era algo desde el amor, porque todavía no habíamos elevado nuestro nivel de conciencia en nuestra relación. Estaba en pañalcitos recién. Y también lo que decís no significa de que no sea doloroso el proceso de hacer. Digo porque, claro, o sea, cuando lo hacemos de la fuerza es doloroso, pero es inconsciente. Usualmente, cuando elevas tu vibra, sigue siendo doloroso. Por eso le decía que cuanto más te acercas a Dios, más diablo aparece. O sea, más ego aparece. Para mí son lo mismo. Creo que vos dijiste que también era lo mismo para ti, ¿no? Bueno, en fin. Porque el ego, o sea, tenemos que entender algo básico, habita en el pasado que ya pasó o en el futuro que se imagina que puede llegar a venir. Cuando vos empezás a tomar acción elevada y cada vez más elevadas, como más te acercás a Dios, a la parte positiva, menos ego hay. Entonces hay mucha más resistencia a su vez, porque te estás soltando, te estás desapegando de esos apegos justamente que tenías a, bueno, si me duele la garganta, me voy a enfermar. Bueno, si ya me siento bajo de vibra, me acuesto a dormir y me quedo ahí tranquilo, ¿no? Entonces tenemos tantos apegos que cuando decís, no, voy a elegir a Dios y Dios es ilimitado y su energía se expande, cuanto más la utilizo, cuando quería acordar, claro, dejaste atrás esa versión, pero hay resistencia. Y hay dolor en la acción también, aunque sea desde el amor, pero deja de ser, o sea, es como que te das cuenta que no sos quien estás sufriendo, básicamente. Exacto. Sufrís, pero te das cuenta que no sos ese sufrimiento. Y ya, desde la fuerza sufrís y seguís sufriendo y le decís al mundo, yo sufro. Claro, Y ya. y como que te glorificás con ese sufrimiento. Exactamente, identificación. Exacto. ¿Cómo fue que pudiste pasar ahora, estarte durmiendo a hacer burpee? O sea, porque tu estado activo tomó el control. Antes estaba el pasivo. Y si seguías desde el lado pasivo, esa energía se seguía drenando porque estaba ahí esa conveniencia mental, ese implante de si tengo sueño tengo que dormir. Pero sí, es una opción. Y no es que esté mal o bien, pero hay otra opción. Y para este caso era más conveniente hacer unos burpees que acostarse a dormir, porque si no Sí, esto no se estaría dando. pero que en realidad no me puse a hacer nada. Fue que es parte de lo que vos estás diciendo. Fue muy pasivo, porque en mi mente simplemente instauré un pensamiento distinto. Ujú. ¿Me explico? Antes de hacer los burpees. Pues claro, la gente piensa que es eso lo que sirve para elevar la vibra, porque se nos ha vendido eso. Que sí sirve, pero es desde la fuerza. Entonces, al ser desde la fuerza, tienen que entender que no perdura. Yo ahora sí siento mucha más energía. Pero si yo me hubiera hecho solo burpees por elevar mi frecuencia vibratoria, como subía iba a bajar inmediatamente o muy rápido, porque voy a haber pensado que yo puedo hacer algo. En realidad siempre es Dios quien provee. Lo único que hice fue, ok, conecto con Dios, Él es ilimitado, Él provee, listo, puedo hacer burpees, puedo hacer 2 podcasts seguidos, puedo salir a correr, puedo hacer lo que quiera. Pero no hay límites de una mente que se alinea con Dios, ilimitado. Exacto, entrega a lo que se tenga Sí. que dar. Y aquí Amén. estamos. Bueno, ¿arrancás tú con las preguntas o arranco yo? Arrancá, tira A una. ver. A ver, ¿qué te puedo preguntar? Bueno, la primera que había notado es momentos de confusión y baja batería. ¿Qué es lo que antes necesitabas y lo que ahora necesitas? ¿Y por qué ese cambio? Porque ha cambiado nuestra relación. Déjame entender la pregunta. ¿Qué necesitaba antes, pero para qué? Para recargar tu batería. Y podemos entrar, por ejemplo, a hablar de lenguajes del amor o cosas así. Se me viene, o sea, yo antes, y ha sido el jefe, uno de los últimos jefes que he tenido que trascender en la vida, ha sido la comida. O sea, yo pensaba que tenía que comer para tener energía, pero últimamente me estaba pareciendo tan curioso que después de comer no tenía energía. Y era como, no importa la cantidad de comida que coma, el tipo de comida que coma o lo que sea que haga, no me da más energía. Y si le prestan atención, no les da más energía. Es más, ¿cuándo siento más energía? Y respondiendo a la pregunta exactamente con mi propia experiencia, cuando no como. O sea, cuando no como recibo un chute de energía, me siento conectado a 220 con Dios. Y es como, sí,
y no pasa nada, sigo, porque entro en propósito. Al final, a nivel energético hay que entender que la comida está codificada, es un símbolo simplemente que para nosotros significa supervivencia, literal, o deseo, así la tenemos codificada, que cuando la quitas, dejas de frenar tu experiencia espiritual. Pues somos seres espirituales en un envoltorio humano. Entonces, cuando pasás de voy a alimentar el envoltorio humano a vivir desde mi ser, desde mi alma, tu alma no come, o sea, te chupa un huevo la experiencia, ¿me entendés? El alma vino a experimentarlo todo. Si vos decís, no voy a comer nunca más, el alma está ok. O sea, porque no tiene miedo a morir, ¿se entiende? Porque no puede morir. Lo único que muere, entre comillas, es el ego, es tu cuerpo, son los apegos. Por eso también siempre mencionamos que nuestra relación ha muerto muchas veces para que sea la que soy. Es real. Ujú. Ha muerto el ego, Total. ha muerto ese pensamiento que teníamos. Entonces, creo que ahí responde la pregunta. Básicamente, la comida era lo que más me apegaba y trascenderla, por lo menos, bueno, sigo siendo aprendiz, la verdad, pero verlo tan seguido y entender que conectado con Dios recibo energía infinita. Ok, entonces si entiendo bien, antes tu shoot energético era la comida, pero cuando evidenciaste la creencia, se empezó a deshabilitar y empezaste a conectar más con Dios y actualmente en realidad tu energía viene de Dios. Literal, literal. Pero también la gente se puede preguntar, ¿y cómo hago para estar conectado con Dios? ¿Tengo que dejar de comer? No. O sea, lo que hay que hacer es escuchar a la voz de tu conciencia. O sea, literal. Si la gente escuchara más a la voz de su conciencia, que es la voz de Dios, literal, pues Dios se comunica con nosotros, somos antenas. Somos literalmente antenas energéticas que conectan con la fuente. Nosotros, ¿cómo le hacemos caso al ego? Desconectamos de esa fuente. Si no, probá, anda a comer, por ejemplo, un ejercicio que también está bueno, por eso le digo que el alma le da igual. Quien la sufre somos nosotros después. Andá y comete 3 tabletas de chocolate. Andá, yo sí lo recomendaría para que experimenten la dualidad, es importantísimo. Porque también está ahí el espiritual de no, yo no hago esto, no, porque no está bien. Claro, pero el diablo te la va a colar por algún lado. Nosotros tenemos que conscientemente experimentar la vida para entender exactamente todo este tipo de teorías, que son verdad, pero viniste a experimentarlas, no a teorizarlas, porque la escuela es un campo de aprendizaje todos los días. Y ahí súper importante para los nerds espirituales, porque yo estaba ahí. Gracias, gracias, gracias. Ayer le decía a Katy, ¿sabes cómo identificás a un espiritual? Dicen 3 veces gracias porque se lo leyeron en internet que tenían que decir 3 veces gracias. Es poderoso, pero dale, sí. A lo que iba, que en este paso de rehabilitación del nerdismo espiritual me di cuenta que muchas veces nos quedamos con lo más elevado intelectualmente y es nuestro propio castigo, nuestra propia jaula. ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a los mapas de conciencia de David Hawkins, nos vamos a dar cuenta que la lógica llega hasta 400. Y entonces sí, es muy poderosa para cuando estás en victimismo, cuando estás en coraje, cuando estás en arrogancia, cuando estás en estados muy bajitos de conciencia, en culpa, en vergüenza. Sirve que vayas a la lógica, sirve que digas, bueno, sí, a ver, esto es cierto, pero también esto. Estás viendo esto, pero no estás viendo esto. Y empezar a elevar el pensamiento. Ahora, llegaste hasta ahí, tenés un siguiente nivel. Y por eso la rehabilitación del nerdismo viene después para llegar al amor, a la paz, a la alegría. Porque la lógica es limitada. Incluso Hawking lo estipula, hasta 500 es ego. Luego de ahí empieza el amor y los estados de realidad espiritual. Entonces es importante empezar a conectar con eso. Bueno, sí, yo toda la vida pensé que esta teoría era válida, era útil y me ayudaba a crecer. Sí, bueno, pero ¿qué ahora no estás aprendiendo? Porque si te apegaste a eso, dejaste de crecer. Y entonces es importante evolucionar el pensamiento. Empezar a poner más corazón, porque la lógica, por lo general, se estabiliza mucho en la mente. Y este es el puente entre el cielo y la tierra. Total, ahí te voy con una pregunta. En las relaciones siempre hay momentos de bajón y de pérdida de emoción o de pasión. Quiero saber vos cómo te los tomás a esos momentos en nuestra relación.
No sé, a mí me parece muy normal, porque yo paso por muchos estados a lo largo del día, a lo largo del mes. Entonces, al principio te acordás que te decía que no me gustaba que dijeras que la relación era como una tercera persona y yo le llamaba el monstruito. Bueno, Monstruito no, le decía, el monstruo que vos creaste, me decía. Y yo, hey, es amoroso este coso. Y claro. ella, es un monstruo. Igual, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vos pensabas que yo había creado un monstruo? Decí la posta, amor. Porque yo veía que Seba tenía un ideal muy romantizado de relación. Entonces, Tóxico. exacto. Y que desde ahí no íbamos a poder compatibilizar. Entonces yo veía que eso amenazaba literalmente nuestra relación. Porque si hay algo que está muy rígido, o se rompe o nos rompemos. Y no era la idea. La idea era construir algo nuevo juntos. ¿Viste lo que acaba de decir? O sea, brutal eso, amor. Si algo está muy rígido, se rompe. Sí. Cuanto más bajo vibras, más densa se vuelve la materia, más rígida en consecuencia. Por eso, cuanto más bajo estás en los campos de niveles de la conciencia del doctor Hawkins, como culpa, por ejemplo, cuando estás culpando a otro, en las relaciones pasa todo el tiempo, cuando estás con vergüenza de, no, ¿qué van a decir de mí? No voy a hacer esto. Cada vez estás compactando más la energía y te estás volviendo más rígido, literal, más terco. Y eso hace que tu capacidad de aprendizaje baje a cero y, lógicamente, lo que viene después de la vergüenza y la culpa es cero, que es muerte. O sea, literalmente es muerte. Eso no significa, ojo, que es muerte física. Pero hay mucha gente muerta en vida que no tiene más ganas de vivir, no tiene apetito y entran en estados trastornados, literalmente, porque compactaron mucho la energía, no la dejaron fluir. Se trataba de eso simplemente. Es épico eso. Tremendo, sí, porque eso también explica, no había tomado magnitud, de que cuanto más bajo vibras, más fácil te quebrás. Por eso menos podés tener control sobre tus emociones, tus pensamientos y redirigirlos hacia algo más positivo. Sí, y ahora quebrar entre paréntesis. Pone entre paréntesis, enfermás, sufrís, llorás, te enojás, culpás, tenés miedo. O sea, podés sustituirlo por lo que quieras, pero Exacto. es Y ni que como... hablar que empezamos a destruir todas las relaciones que tenemos al lado. Y sin duda alguna, sin duda alguna. Recordame la pregunta. A ver, che. Ah, o sea que los momentos de bajón, ¿cómo te tomás, digamos, esos momentos de la relación, los momentos de bajón? Ah, eso, normal. Para mí es algo normal. Pero antes no lo era así. Antes yo me juzgaba muchísimo porque creía de que tenía que hacerlo diferente. Creía que había una forma correcta cuando estaba desde este patrón muy mental, ¿no? Yo aspiraba a encontrar la fórmula perfecta y listo. Y que ahí todos mis problemas se resolvieran los problemas de la relación y de las relaciones en general y ya estaba. Como que desde el proceso lógico, que es un proceso lineal, yo creía que tenía que encontrar el punto A para llegar a B y B después me iba a crear A. O sea, como que yo, solo así. Y resulta que nada que ver, porque el proceso espiritual te enseña que esto es expansivo, que no es algo lineal, que tiene altibajos, que se parece más a una onda que a algo recto. Sí, y es brutal entenderlo porque la lógica está brutal. Entenderlo de causa y efecto es hermoso porque te hace crecer muchísimo, pero no te permite trascender. Y lo que vinimos a hacer este plano es trascender. Y no significa que tengas que subirte al Himalaya e ir con los monjes a meditar. No, significa que en cada experiencia de la vida elijas quién va a ser tu maestro, que lo van a hacer todos los que te cruces, y aprender de ellos. Entonces, eso es crecimiento, brutal. Brutal. La verdad que lo que Dios tenía planeado para nosotros me está descolocando, pero positivamente. Después te coloco yo, amor. Bueno, O te te alineo, tomo la palabra te alineo. a dos cosas. ¿Qué es lo que más te recarga de mi presencia y qué es lo que más te drena? Ok. ¿Qué es lo que más me da energía de estar contigo y qué es lo que más me la quita? Por ponerlo en mis Sí, palabras. o claro, por ejemplo, puede ser en cualquier momento o lo podemos llevar a los momentos de que de por sí estás bajo de energía, ¿no? Como quieras. Tu feminidad me recarga. Siempre, 100%. Siempre. Eh, que estés ahí como escuchándome simplemente. Que estés
O sea, cuando yo me enojo, por ejemplo, estoy bajo de energía, pues estás enojado, estás bajo de energía, ¿no? Parece que es curioso porque la furia parece que es mucha energía. Pero si vos observás a una persona enojada, esa persona va a tener mucha menos fuerza que si estuviera en calma. Literalmente, fíjate, son monjes también, ¿no? Los monjes Shaolin y todas esas personas que saben artes marciales. Creo. Son personas que trabajan la calma y son las más fuertes del mundo. Yo no pelearía ni en pedo con uno de esos. Literal, sin embargo, con un pelotudo que te insulta o que patalea y todo, sabes que esa persona no tiene mucha fuerza. En fin, ¿cuál es la pregunta? Ah, bueno, ¿cómo me ¿Qué te dreno drena? contigo y cómo me cargo? Bueno, ¿cómo me recargo? Voy a entrar por eso primero, con la comida. Literal. Pero ¿qué hay detrás de la comida que me hace ella? Para mí hay toda una intención genuina de, de darme energía. O sea, lo siento así, literalmente. Por más que sea un juguito verde, como nos haces ahora amor todas las mañanas a los dos, o un gran plato de los que te mandás, lo que yo veo es algo más sutil ahí. Obviamente, para ver esto sutil que hay detrás de tu intención en la comida, tuve que soltar mi apego a la comida. O sea, yo esto, gente, no podía verlo antes cuando quería comer a las 12. O sea, le quitaba toda su feminidad porque era como, tengo que ser estructurada. Y ese es un error que cometen muchos hombres. Claro, andan con toda su estructura, con sus ganas de lograr y conseguir cosas, pero su mujer le chupa un huevo eso. O sea, andá, vos trabajá, sufrí, quemate el cerebro y el procesador para hacer dinero y poder proveerle a ella y dejala que sea mujer. Y si ser mujer va a implicar que solo cocine o que solo haga lo que quiera hacer, o aunque tenga un negocio y que no le funcione o que le funcione y la rompa, igual vos vas a proveer. Da igual cómo dé el resultado, el hombre provee. ¿Me explico? O sea, que también, después muchas mujeres se confunden. No, yo también quiero hacer dinero. Pero si te chupa un huevo proveer. Hacé dinero si querés, sí, pero no provea. Porque eso es algo masculino. Si no, las energías se confunden después. Entonces, poder verlo ahora y recibir toda tu feminidad, eso me carga energía. O sea, literal. ¿Y qué me lo drena? Claramente lo opuesto. Cuando en vez de recibir escucha y calma, o sea, en vez de recibir tu feminidad, tu contención, recibo más preguntas que yo veo como que son juicios en esos momentos, entonces eso hace que piense de más. Y yo cuando me acerco a ti trato de no pensar, porque lo femenino para mí no piensa, ¿me entendés? Lo femenino siente. Entonces, si vos pensás mis enojos, y yo, claro, me enojé por pensar justamente, hace que me enoje más. Entonces, eso es lo que hace que me cargue. Tremendo. Ahí me acuerdo lo principal al principio, que como yo siempre he tenido un mecanismo de defensa egoico de ir a la lógica, porque eso me hizo sobrevivir a cosas que para mi ego eran muy dolorosas. Entonces yo trataba de todo contextualizarlo de una lógica. Cuando empezamos a salir nosotros, eh, digo nosotros y suena que somos un montón acá. Somos una banda. Y yo trataba de ayudarlo a él, pero con preguntas, porque era mi manera, era lo que yo sabía. Y también que yo no sabía ser tan femenina. O sea, yo no había nutrido mi capacidad de recepción y de escucha. Estaba más desde el resolver. Estaba en una postura más Y yo masculina. estaba más lloroncito, ¿entendés? Claro. Estaba más... Combinábamos perfecto, pero ninguno de los dos quería hacer lo que era. Porque lo estábamos haciendo desde el Literal. dolor, desde lo que nos habían enseñado y no de lo que queríamos ser. Literalmente. Bueno, ahí te va otra pregunta, amor. A ver. Me gusta esta y te lo voy a hacer ahora. ¿Cómo hacemos para tener visión? ¿Nos abrimos los ojitos? Pero una relación tiene, voy a poner contexto a la pregunta, ¿no? Pero Ujú. una relación, para que perdure en el tiempo, tiene que tener visión de hacia dónde van. Porque si no saben hacia dónde van, cualquier lugar es buen puerto y se van a acabar separando. ¿Por qué? Porque se pierden. Te perdés en el camino si no sabes hacia dónde vas. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para tener visión? Porque hay momentos donde ves más borroso de la cuenta del espejo que tenés enfrente, ¿me entendés? Y ¿cómo haces ahí? ¿Cómo crees que hacemos entre los dos? Tremenda pregunta. Y no la había pensado antes. Porque si bien hablamos de la visión, no la había sentido, la había esquematizado más que eso. Y ahora me doy cuenta de que nuestra visión es Dios. Y siempre lo ha sido, solo que no nos habíamos dado cuenta.
nosotros siempre estamos renovando como nuestro compromiso con más. ¿Y cuál es la fuente infinita si no es Dios? O sea, y los días estos que estamos un poco más desconcertados o atravesando la transición, es eso. O sea, lo que nos renueve la fe es saber que Él nos está sosteniendo y para algo nos está haciendo atravesar esto. Para algo nos pone estas sensaciones, estos, no sé, estas propuestas de hacer cosas que no estaban en nuestro plan. Entonces, aterrizándolo, porque también creo y recordándome antes de conocerte en el ashram, yo estaba súper volada en esta espiritualidad, fascinada con ese mundo que había descubierto. El ancla siempre tiene que estar también en la tierra. Y creo que nuestra tierra, para que la visión sea objetiva, ¿no? Y no sea solo una ilusión, hay una frase que creo que es de Vilma, o se la he escuchado por lo menos a ella, de Vilma Núñez, que dice: visión sin acción es ilusión. Porque está todo muy bien con el aspecto espiritual, confiar en Dios y entregar que todo lo que hagamos va a ser para un fin que no tenemos el esquema completo. Pero si nosotros no estamos accionando coherentemente en este momento con lo que sentimos que es nuestra ancla a tierra, es decir, tenemos todo programado para el podcast, tenemos que hacerlo. Si nosotros no sentimos que no tenemos ganas de hacerlo, porque eso no vibra con nosotros en este momento, no estamos poniendo una acción, no estamos volviéndonos activos en la vida y no estamos uniendo el cielo con la tierra. Simplemente nos estamos quedando con la idea de lo que sería el cielo, y ahí es justamente donde estamos haciendo caso como al ego, es decir, tiene que ser esto, y no estamos pudiendo aterrizar de verdad una visión que se mantenga en el tiempo, que deje de ser una ilusión. Brutal. Además de eso, creo que también algo que hacemos muy seguido es alinear nuestros pensamientos. Porque fíjense el ejemplo que pusimos al empezar el podcast, ¿no? Veníamos con el hacer, pero el pensamiento estaba siendo muy flojo. O sea, habíamos creado 2 podcasts y el pensamiento, que no lo habíamos charlado, era: no quiero hablar de eso, no me interesa eso, no creo que tenga fuerza ni alma. Entonces, claro, ese pensamiento no te va a hacer... O sea, vas a poder accionar con ese pensamiento, pero desde la fuerza. Ya lo entienden ahora, ¿no? Entonces puede salir un podcast, pero ustedes nos van a escuchar y van a decir: sí, está bien, pero como que le falta algo. ¿Les ha pasado eso? O cambiás directamente. Claro. Nosotros lo hubiésemos sacado. Exacto, pero ¿viste esa sensación de cuando comes algo, vas a un restaurante que está todo hermoso y decís, como que le falta algo? Pero ese algo que sentimos o percibimos que falta, ese alma, es corazón, es realmente esa sensación de: tengo ganas de hacer esto y lo voy a hacer. Pero fíjense que el tengo ganas de hacer esto y el lo voy a hacer, son pensamientos. Luego la acción es elevada, claro, pero porque tenías una intención poderosa para hacer luego esa acción. ¿Me explico? Sí. Brutal. Porque ¿sabes también qué me viene a la mente? Esta frase de la Biblia de que cuando 2 se ponen de acuerdo, Dios les da todo. Palabras más, menos. Porque es eso, o sea, no es solamente quedarnos con la lógica y escuchar solo al corazón, no escuchar solo al corazón y quedarnos con... dejar de lado la lógica, o sea, es integrar los dos. Es integrar esta visión, esta fuerza de que hay algo más allá y que para algo está ocurriendo eso, pero también hacer algo con eso en este momento, aterrizarlo. Así que es tremendo. Brutal. Me encanta. Vamos con otra. Estás mirando hacia abajo, acordate lo que habíamos hablado. Ahí va, ¿Sí? toda coqueta porque vas a salir en el clip, entonces todo hermoso amor. ¿Qué era lo que más te dolía de cuando se me activaba el rol salvadora mamá frecuentemente? Paréntesis, mi ego dice, dale más letra porque se quedó en pausa. Ese es el rol mamá y por eso lo pongo acá, de
no dejar espacio a que el otro tenga su espacio de resolución, le lleve lo que le lleve. Estaba 1 hora del podcast pensando. ¿Qué sentías la pregunta, no? ¿Qué sentías? ¿Qué te dolía? O sea, creo que también puede ser más útil para quien los ve. ¿Cómo entorpecía más la relación el hecho de que yo me pusiera en ese rol? Que creo que es un poco de lo que vos me preguntabas antes, ¿no? Que yo trataba de irte con más preguntas, como más resolutiva también, en esa postura de autoridad, que en verdad ponerme ahí a disposición tuya, estar contigo simplemente de igual a igual. Sí, o sea, la pregunta es brutal porque si entramos en el tema de los padres como tal, yo a Katy le digo, o sea, es lógico que yo te refleje cosas de tu padre y vos me reflejes cosas de mi madre. Entonces, también es lógico que por energía yo actúe como la parte positiva del padre y como la parte negativa de tu padre y vos viceversa, ¿no? Entonces, claro, el tema es que cuando estamos en una relación no queremos salir con nuestra madre conscientemente, pero inconscientemente sí. Entonces, por eso se genera esa atracción, porque es como la primer persona con la que estamos son nuestros padres de chicos, o sea, es la verdad. Es lo único que conocemos, o sea, recuerden que un niño que es pura inocencia no es capaz de distinguir en eso. Entonces, la verdad que esos momentos donde yo llegaba a ti y lo único que recibía eran cuestionamientos o eran como, y podés hacer esto, otro, no me sentía acompañado, no sentía ahí que tenía una pareja, literalmente sentía que tenía una mamá que me decía qué hacer, pero incluso llegamos a punto de decía, pero no sos mi madre. Y ella muchas veces también me lo decía a mí, ¿no? O sea, yo le podría hacer la misma pregunta, ella me decía, no sos mi padre. Por tomar conciencia, pero desde el dolor, Ujú. desde el no integrar todavía a esas dos polaridades. Entonces, no sé, o sea, me sentía mal, era una sensación súper fea. Ahora no ha pasado más que me sienta así, creo que hemos tomado mucha conciencia de eso, de que sí lo vamos a reflejar, entonces no lo satanizamos, está bien, es parte de la experiencia, van a seguir habiendo conflictos, y creo que es eso, ¿no? O sea, me hace ahora que tenemos una comprensión más amplia de la vida, como el hecho de que lo que pasa tiene que pasar porque es útil para que evolucionemos, y aunque parece filosofada, de tanto que te lo repetís, luego te estás peleando con tu pareja y es como, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque está pasando. Ya Eso. está pasando. Tremendo. Y algo más que quiero aportar de eso, tremendo que lo tocaste, como estos roles de padre-madre, es que muchas veces se habla de estos conceptos por Freud y que el complejo de Edipo, Electra, pero no se habla tanto de que cuando yo lo veo a mi pareja como mi padre o viceversa, también yo me estoy poniendo en el lugar de mi madre. Si yo veo a mi padre ahí, entonces, ¿qué rol estoy tomando yo? El de mi madre. Entonces, claro, estoy cargando emocionalmente todas esas sensaciones. Por eso es que se me activa tan fácil ese mecanismo de tratar de culpar a quien tengo enfrente. Porque estoy viviendo las emociones que yo ya viví, aunque no las haya vivido en cuerpo en aquella vez, porque era lo que vivía mamá, era lo que vivía papá. Entonces es muy importante eso, ¿no? De reconocer que esto que estás experimentando, si se te vuelve como algo muy fuerte dentro tuyo que no sabes gestionar, quizás es una memoria mega activa de algo que viste, que sufriste de niño, niña. ¿Qué opinás de las personas? Lo voy a reformular. ¿Qué opinás del 50% de una relación? De que eso nos hace incompletos. Porque somos 100%. El cuento del 50 es un cuento que también nos han instaurado mentalmente para que dependamos de otro y que vayamos buscando la mitad, la media naranja por ahí y no reconocer que somos una naranja completa. ¿Te costó entenderlo al mi cocho al Sí. principio? Sí. Yo creía que hacerlo diferente a las relaciones que yo había visto
que no habían funcionado era justamente poner cada uno lo mismo, o sea, cada uno 50-50, y no que cada uno pusiera su 100% por más que sea completamente diferente a lo que ponga el otro. Entonces, claro, ahí fue cuando pude comprender eso que me di cuenta de por qué tantas relaciones habían fallado. Porque están todo el tiempo buscando que el otro los complete. ¿Qué consejo le darías a una mujer que espera el 50%? De que se ame. De que busque su 50%, pero dentro de sí misma. Porque eso no se lo va a quitar nadie. Entonces, siendo que el otro te lo dé o que no te lo dé, vos vas a ser útil, valiosa y completa por ti misma. Qué facto. Facto total, amor. Tremendo. En este momento del podcast es momento de que ustedes comenten qué les va pareciendo. Recuerden, si tienen preguntas que quieran hacernos, déjenlas en los comentarios porque vamos a hacer una sección donde vamos a responder las preguntas que ustedes tengan sobre su relación y darles un poco de claridad al problema que puedan estar pasando o que hayan pasado y quedó ahí atorado. Una o dos preguntitas vamos a tratar de incluir en los podcasts siguientes. Y bueno, suscríbanse si están viendo esto y si es la primera vez que nos conocen. Soy Seba, ella es Katy, nos conocimos en México. Tienen el video de nuestra historia anterior a este video que hicimos. Recorrimos Brasil en combi, con dinero que le habían regalado a ella y luego con mucho sacrificio en ese entonces. Volvimos para Uruguay, el lugar donde nacimos. No los spoilees, que vayan a ver el video. ¿Ya fue? Ahora vamos a seguir Y ahora con estamos esto. acá en Dubái grabando estos podcasts. Anda a ver el video. Y bueno, también nos encuentran por Instagram, que ahí estamos activos diariamente. Aquí la idea es semana a semana ir renovando con ustedes todo esto que vaya apareciendo. Por eso es importantísimo que nos dejen sus comentarios con propuestas, porque esto tiene propósito gracias a que están ahí. Porque si no, nosotros seguíamos teniendo la conversación en la cocina. Literalmente. Sí. Bueno, 3 tips para que un hombre se haga hombre en una relación y el beneficio que eso tiene para ambos. Brutal. Bueno. Tip número 1, dejar de ser una nena. Claro, o sea, lo primero y más importante es entender que si querés proveer, avanzar y construir una relación sólida, vos tenés que enfocarte en vos mismo primero. Dejar de ser una nena es dejar de esperar. Lo digo así porque sé que te va a tocar un poquito el ego. Y se trata justamente de que sufras conscientemente. Porque ahora estás sufriendo inconscientemente justamente porque no te estás responsabilizando de ser hombre. Eso es lo primero que le diría como tip para un hombre que quiere ser hombre. Porque literalmente Dios ya te dotó con eso. Solo vos estás jugando a la nena. El segundo tip que le daría es que haga dinero. Si querés ser hombre, vas a tener que proveer. Eso significa que sí, vas a tener que hacer dinero en esta Matrix. No podés estar ahí dependiendo de los otros, estar toda la vida en la casa de tus padres rascándote los huevos y si ya te independizaste, estar todo el tiempo dependiendo de otro para tu subsistencia, porque eso también habla de que no vas a poder proveer ni dar seguridad exterior a tu mujer. Entonces, como vas a volverte hombre y vas a sufrir conscientemente en el tip número 1, el tip número 2 va a ser justamente que te sumerjas a cómo hago dinero y cómo hago más dinero, cómo puedo proveer más. Tal vez quieran vivir una vida más cómoda, tal vez no quieran grandes lujos y millones. Ya lo verás con tu mujer y lo que quieren. Pero tu deber es cumplir tus sueños y en consecuencia cumplir el de todo tu entorno. El tercer tip que le daría a cualquier hombre es que ponga a Dios primero. De esa forma vas a tener energía ilimitada. De esa forma no va a haber excusa, no va a haber límite, no va a haber nada que pueda frenarte en la consecución y en el logro de todos tus objetivos, metas y sueños que te plantees. Un error que veo que cometen muchos hombres es pensar que solo tienen que hacer y se olvidan de que el ser, o sea, sus pensamientos y creencias, son los que moldean su realidad. Entonces les cuesta y piensan que está bien que les cueste, piensan que está bien sufrir y que es lo que tienen que hacer. Pero en realidad, ¿Dios sufriría? Claro que no. Entonces, entregale tu vida a Dios y empezá a actuar a través de esa grandeza, porque eso va a hacer que vivas una vida de grandeza. Tremendo. Solo acotar de que, evidentemente, quien tenga oídos para oír que oiga, pero a mí antes me chocaba
esa determinación de los mensajes. Incluso vos antes no compartías el mensaje de una forma tan determinada porque yo no te veía que vos estuvieras tan determinado para contigo. Y creo, y esto es ya mi observación sobre ti, que convertirte en el hombre que sos hoy te ha implicado matar el hombre que eras, y utilizo la misma palabra, pero en realidad, en esencia, tu predominancia antes era muchísimo más femenina que masculina, y por eso ahora tu determinación. Y puntualizo esto porque es re importante este esquema energético en la pareja. Así como él antes tenía como más inseguridades, más mieditos en el aspecto de proveer, porque al principio él no proveía en la relación, yo tenía muchas inseguridades en torno a ser femenina. Nos complementábamos perfecto. Como decía Calle 13, tú tomas agua destilada, yo agua con microbios, bueno, lo mismo. Nos complementamos como novios. Pero es parte de elegir qué difícil vamos a querer vivir, porque esa relación que vivíamos en aquel momento, polarizados opuestos, era difícil. Esta relación no significa que sea fácil ahora porque elegimos nuestro difícil, pero el hecho de elegirlo, de ponerle conciencia a la elección, ha hecho que sea más fácil. No, brutal. Y es literal. Porque cuando yo digo que se conviertan en hombres y provean, luego les toco el tema del dinero porque en la Matrix es necesario, ¿me explico? Es necesario. No podés contarte el cuento espiritual porque hay hombres que se vuelven tremendas nenas espirituales, literal. O sea, el hombre tiene... Bueno, está, no voy a entrar en la rama. Pero que piensan que el dinero no es importante. O sea, claro que es importante, claro que sí. Y si vos no te pones los huevos bien en los pantalones, ¿cómo se dice el dicho? Si vos no te agarrás bien las pelotas y no te pones a hacer dinero, te vas a cruzar con una mujer que haga más dinero que vos y te va a empezar a crecer tetas en vez de pectorales. ¿Me explico? Entonces, el dinero sí es importante. Claro que es importante y tienen que entenderlo bien. Ahora, esto es para los hombres, para las mujeres no. O sea, para mí está bien que a las mujeres les chupe un huevo el dinero porque ellas tienen que ser nomás. Gracias a Katy, yo hago mucho más dinero. Gracias a ella, yo soy mucho mejor en mis proyectos. ¿Por qué? Porque ella es femenina y yo soy masculino. Antes, incluso pasaba que cuando discutíamos, yo no podía proveerla de sostén. Entonces, cuando ella estaba mal, yo me ponía mal. Claro. ¿Se entiende? Entonces, el proveer, que es el tip número 1, es en todas las áreas. Cuando te convertís en hombre, podés sostener. Y eso significa proveer relacionalmente, en dinero, en emoción, en todo. Y eso es lo más importante. El hecho de que te conviertas en la persona, en el eje que puedes sostener. Y sí, vas a sufrir, justamente para que ella no sufra, para que tu familia no sufra. Pues sos proveedor. Provee. ¿Es doloroso? Sí, pero como dijo Katy, vas a tener que elegir tu difícil. Antes era muy difícil. Pasábamos peleados, las peleas duraban 2 a 3 días. ¿Por qué? Y porque no había un hombre ahí. Y tampoco había una mujer porque no era Exacto. tan eficiente que él tomara el rol femenino. Entonces, claro, Nada eficiente. si yo no estaba ahí para sostener, que también es como lo que decís en el aspecto económico, que yo no sufra o que no sufra tu entorno, la mujer está para que no sufra el entorno, pero desde el otro plano. Entonces, si no está la mujer ahí con una capacidad de sostén, de que cuando las cosas se ponen difíciles, hay emociones, nos inundan las dudas, hay alguien que tiene que estar acá más fuerte. Eso hizo que yo asumiera el don que Dios me dio y lo potenciara. Y que él, evidentemente, asumiera el don que Dios le dio en ese avatar y lo potencie. Por eso hemos crecido lo que hemos crecido. Que la gente nos pregunta cómo fue que en un año hicieron todo lo que hicieron. Y sí, pero porque cada uno eligió su difícil y nos comprometimos juntos a no volver a eso. Más allá que aparezcan atisbos, que los vamos llevando poco a poco. Porque somos humanos y si estamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Pero es clave que elijas tu difícil. Me encanta cómo cierra el podcast, amor. Que, o sea, empezó conmigo ahí mostrándoles que hay formas de tomarse la vida. Todo depende de la actitud.
y cerrarlo con que elijan su difícil. Me parece que es un regalo y es un mensaje para nosotros, para que sigamos eligiendo nuestro difícil. Créanos, es difícil para nosotros estarnos exponiendo de esta forma en este podcast. Aunque todavía no hayamos recibido su feedback porque no lo hemos lanzado, simplemente por decisiones, que también es difícil, estamos cada día comprometidos más a seguir eligiendo nuestro difícil, que es elegir a Dios y en consecuencia empezar a vivir una vida fácil. El ego se empieza a gestionar, no se erradica, pero hay veces que vas a tener que matar esa versión que te lastra y sin duda alguna sacrificar. Nosotros sacrificamos muchísimas cosas, o sea, dejamos atrás muchas cosas que no sumaban para que seamos la relación sólida que somos hoy. No sumábamos para... No sumaban esas cosas para que hoy pudiéramos estar acá y que ustedes puedan estar viendo esto y decir, wow, yo quiero una relación así. Quiero que con mi pareja podamos construir proyectos, que vivamos en amor. Y un proyecto puede ser un hijo, pero hay que saber gestionar un hijo también. Un hijo humano me refiero, ¿no? O sea, da igual la etiqueta. La cosa es que se vuelvan personas sólidas e íntegras y en consecuencia de esa integridad miren en los ojos al otro y puedan verlo íntegro también, ¿no? Ese 100% de que hablamos. Hermosísimo, mi amor. Un gusto haber estado en este capítulo contigo. Improvisadísimo, salud. Sí. Bueno, gente, nos despedimos acá. Nos vemos en el siguiente podcast. Les mandamos un abrazo grande. Por acá su pareja espiritual favorita. Chau, chau. Pero espiritual de verdad, no sos falso gurú. No nos etiqueten en eso, gurús. Y bueno, si no habrá que trascender por ahí. Pero gracias por habernos acompañado. Una vez más. Te amo, amor. Te amo. Qué brutal. Tremendo.